Hoy vamos a hablar, mis hermanos amados, Today we'll speak, brethren, de la urgencia de ayunar. of the urgency of fasting. Dios nos enseña en su palabra God teaches us in His Word que toda vida que entra en crisis that every life that has a o que crisis atraviesa situaciones imposibles, or goes through impossible situations, este es el medio que Dios nos revela this is the means the Lord reveals to us para que nosotros lo podamos ejercer so we can exercise it y poder recibir lo que necesitamos. and receive what we need. En este pasaje de Lucas, In this passage of Luke, el Señor nos enseña the Lord teaches us la necesidad por la que debemos ayunar. the need why we need to fast. En el verso 35 de Lucas dice: Luke 5:35, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. ¿Qué función hace el esposo? what function does the husband do? El esposo, mis hermanos, hace tres cosas. The husband, brethren, does three things. La primera, The first, protege. protects. La segunda, Second, provee. provides. Y la tercera, And third, guía. guides. Esas tres cosas Those three things son vitales, hermanos, are vital, brethren, para que nuestra vida esté for our yendo life correctamente, sin importar el tiempo ni la circunstancia to que estemos advance viviendo. correctly no matter the circumstances and times we're Tres living. cosas hace el esposo: Three things the husband does: protege, protects, provee provides, y guía. and guides. Esa es la función de Cristo, This is the function of Christ. para que toda su iglesia So all His church sea guardada y protegida. is kept and protected. Y eso es lo que queremos entender. ¿Por qué ayunar? This is why we want to understand No why es algo fast. que es, como digo, It's not something that is entretenido o algo que es entertaining deseable. or desirable, Pero cuando entendemos but when we understand lo que Dios nos permite a través de eso, what God permits us through lo that, hacemos porque entendemos we do it because que we necesitamos understand recibir esa that we provisión. need to receive that. Si uno no ayuna, mis If we don't hermanos, fast, brethren, los creyentes sufren believers suffer falta de protección, lack of protection Espiritual. spiritually, falta de provisión lack of y provision, falta de guianza. and lack of guidance. ¿Por qué andaban descompuestos los discípulos de los fariseos? Ayunaban, Why did the disciples of the Pharisees pero were no wrong? tenían la doctrina correcta. They fasted, but they didn't have the correct doctrine. Los de Juan John's disciples, ayunaban con Juan, they y fasted Juan with les John, enseñaba a hacerlo. and John taught him to do so. Al final de la vida de Juan, In the end of the life of los John, discípulos de Juan John's disciples dudaron como Juan un poco. doubted like John Y just a dijeron, little. Le mandó un recado Juan a Jesús antes de morir. John, before dying, Y le he dijo, sent a message to ¿eres Jesus tú el que habías de venir? and asked, "Are you ¿O the one esperaremos a otro? that was to come, or are we waiting for another one?" Necesitamos ayunar, mis We hermanos, need to fast, brethren, para conocer el tiempo, to know the time para que Dios nos guíe. so God can guide us. ¿Por qué razones ayunar? Why do we fast? Necesitamos ser protegidos. We need to be En protected. este tiempo, mis hermanos In amados, this time, brethren, nosotros estamos viendo cumplirse we are seeing the palabra de fulfillment Dios. of the Word of God. cómo se está conduciendo la sociedad, no solo en este país, pero en todo el mundo. How society is conducting themselves not only in this country but in the Se whole están world. descomponiendo, They're doing things wrong, rebasando el límite de la prudencia, going over the limit of prudence, llegando arriving at al libertinaje, doing whatever they a la want, anarquía. and Quiere anarchy, decir, meaning a la desobediencia abierta a la disobedience autoridad establecida. that is open to the established authority. ¿Para qué sirve una sociedad en esa condición, mis hermanos? What good is a society in this condition, Lo único brethren? que hace una sociedad de ese tipo The only thing that this es kind of matar, society does is kill, robar, steal, destruir. and destroy. Es todo lo que andan haciendo. That's all they are doing. Razones tienen, dice. Reasons they have, they say, Cada uno dice que tiene una Each razón one por lo cual hacen lo que hacen. says that they have the reason Pero why los they do hechos that. demuestran But their actions que demonstrate son acciones that they are contra actions lo against correcto, what is correct, contra lo establecido por Dios. against that which is Y established es by por eso que God. nosotros debemos ayunar, mis This is why we hermanos. need to fast, brethren, Porque because si nosotros no hacemos if we don't do it, esa obra, that work, ellos crecen. they grow. Los demonios, no estoy hablando de las personas, Demons, I'm not talking los about the demonios people. que los The usan demons that use them se
expanden expand, y controlan cada vez más y más and vidas. control more and more lives. Porque la iglesia Because the church no ejerce la autoridad que tiene. doesn't exercise the La authority iglesia they es la have. única The church is the only que one tiene autoridad that sobre has los authority demonios, over demons, sobre todas las jerarquías de over los all the demonios. hierarchies of Solo la demons. iglesia Only tiene the esa church autoridad. has this authority. El gobierno no tiene autoridad sobre el mundo espiritual, mis hermanos. The government doesn't have authority over the spiritual world. Es la iglesia, It is the nosotros. church. It is Y por us. eso es nuestro deber ejercer esa autoridad. This is why it's our responsibility Jesús dijo, to yo les doy exercise mi this autoridad authority. Jesus said, I para give you my echar fuera authority demonios, to cast out demons, para que sanen enfermos to heal the y sick, para sanar toda and dolencia. to heal every sickness. Esa autoridad la tiene la iglesia This authority the y la church debemos has it, ejercer and we have to exercise para que it no destruyan so they don't destroy primero nuestros hogares. first our homes. Lo que destruye las vidas en el hogar What destroys the lives in the son household seres inmundos, son demonios. are demons. Las personas razonan con su mente natural y encuentran The people reason with their mind situaciones por las and find cuales uno se ofende situations uno con otro. in which they Pero el are que lo offended. causa But what causes son it demonios. is demons. Por eso el Señor dice que nosotros debemos ejercer esa autoridad. That we have to exercise this authority. En 1 Timoteo, 1 Timothy capítulo 2 y el verso 1, 2:1. Dios nos instruye lo que debemos hacer God instructs us what we need to do para que seamos protegidos so we can be protected por el gobierno. by the government. ¿Qué parte de nosotros protege el gobierno? What part of our beings does the Nuestro government cuerpo, protect? Our body, Físicamente physically, y nuestros bienes. and our goods. Usted va a su casa y se acuesta You go home y and dice, you voy a sleep. dormir y va y se duerme. Pero ¿quién hace posible que usted descanse? But who makes it possible for you to rest? Dios. ¿Pero a God. quién usa para que Who usted does esté he en paz en use? su casa? So you can be at peace in your home. ¿A los policías? He uses the police officers. Son ellos los que hacen que usted descanse. It's them that allow Dios you to usa. rest. Los policías son siervos del Señor. The policemen Romanos are capítulo servants of 13. God. Romans 13. Son servidores de They are Dios servants of God. para que usted descanse, So you para que rest, usted vaya y venga so you a go hacer and sus come tareas back. ordenadamente. Doing your work orderly. Aquí en este pasaje, Here in this 1 passage, Timoteo 2, 1 Timothy 2:1. exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios quiere, mis hermanos, God wants, brethren. y quiero que observe esta And I want you parte. to observe this part. No solo es responsabilidad de una persona orar por las autoridades, It is not pero the es de cada responsibility of just creyente. one person to pray for authorities. Porque It is every considere esto. believers. Because consider this. ¿Cómo puede una persona How can a que no person viene a Dios a pedirle que use y que proteja a las autoridades that doesn't come to God and ask recibir him to el protect beneficio authorities receive the de benefit algo que no ha pedido la of something persona? that he hasn't asked for? Tiene que ir la persona a pedir eso The person has to go y and entonces ask, Dios le da el and then beneficio. God gives the benefit. Porque esto le pasa a la iglesia. This happens to the church. Las vidas tienen problemas. Lives have problems. Tienen problemas con las Have autoridades. problems with ¿Por authority. qué tienen problemas? Why do they? ¿Por qué? Porque Because no van con Dios. when they don't go Los with demonios God, los afectan a las the demons personas, al creyente incluso. affect the people, the believers even. Y luego And then hasta se pelean con la autoridad. the fight with the authority. Así que, hermanos amados, Therefore, brethren, usted y yo, para que vivamos quieta y reposadamente, you and I, so we live quietly. dice el Señor que debemos orar por las autoridades. The Lord says we need to pray for authorities. ¿Cómo usted podría recibir un beneficio How you and I can receive a benefit si no hace por lo que debe para recibirlo? if you don't do what you should to receive it. Considere esto. Consider this. Si costaran $10 If it was $10, para tener la protección de los... To Solo have es the un ejemplo para que protection. quiero darme a entender. it's only an example so Si you costara understand. $10 If it costs el $10 tener un to have beneficio the de benefit las autoridades hacia nosotros, from authorities for us,
Y pensemos que los 10 And let's dólares think that es those orarle a $10 is to es lo pray que to pagamos. God, is what we pay. Señor, por favor, Lord, please proteja a los protect policías, the police guárdalos, officers, guard déles them, entendimiento give them a todas las understanding autoridades to all our para que authorities, ejerzan la so autoridad they correctamente, exercise the de authority acuerdo a su correctly, voluntad, according to your para que will. toda la ciudadanía So all vivamos the en paz, citizenship, we can live in peace, en orden. in order. Porque yo ya hice eso. I've done this. Dios dice que lo haga, ya lo hice. God says for me ¿Qué to debo do it. esperar? I've done it. What should I La expect? respuesta, The answer, la protección the de Dios. protection of God. Tal vez a otros no los Maybe proteja, others, they're not protected, pero a unos sí lo protegen. but we're protected. Yo he sido protegido por la I've been autoridad como no protected by tiene authority idea, like you have hermano. no idea, brother. Y mis hermanitos preciosos And saben my de esas brethren, historias. they know the stories. ¿Cuántas veces How many Dios me ha times salvado? God hermano? has saved me. No tengo tiempo de I don't decírselo. have time to tell you all of them. Le voy a contar solo uno, I'll tell you of one, de tantas veces. of so many. En una ocasión In one me dijeron occasion, que tenía que quitar una they casa told aquí me I had cerca. to remove a house that is La close ciudad nos by. dijo. The city told us, Y yo, obediente a la ciudad, and I was obedient to that, y fui y empecé a derribar And I aquello, went. haciéndolo a mi manera. doing it my way. Lo empecé a tirar. So I began to bring it Dije, ¿ahora qué down. voy a hacer con I tanto said, escombro? what am I going to do with Pues all hice this un trash? pozo grande. So I made a Y huge hole, empezamos a echar los palos ahí y a and we quemar. put everything there, El and pozo we es para started que to el fuego burn no it. se expanda. Pero The de whole was repente, so the hermano fire amado, wouldn't come out. empezamos a aventar, había otra persona conmigo, There was empezamos a another aventar person with me. los palos, aquello se prendió We put the things in the y hole, los palos ya no llegaban hasta adentro. Y And el the fuego se wood empezó a salir a través de los palos. didn't fit in the hole, Y so la it casa started estaba a un coming out lado, a todavía little, sin, totalmente derribada. and the house Se wasn't encendió completely toda, torn hermano. down. Era como el árbol, creo, de grande el fuego, It was hermano. about this tree, Era as una big as this, maravilla. and the fire, it got turned on. Ay, hermano, ¿qué crees que hace uno cuando está What do uno you ahí? think we do? Yo sabía que estaba mal I lo knew que I was hice, wrong, what I did. pero ¿qué voy a hacer? What am I going to Ya do? tengo eso ahí. I have this Dios, here. perdóneme, God, forgive me. ayúdame. Help me. Y de repente, And suddenly, 4 camiones de bomberos llegaron, hermano. 4 fire trucks Cuatro. came. 4. Ah, seguramente va a haber alguna consecuencia por Surely eso. there's going to be a consequence for this. Yo tuve que decir, pues tengo que aceptar las consecuencias de mis actos. I said, I have to accept the consequence of my me actions. moví del lugar para I que moved ellos from the hicieran. place so they Ah, can do what Se they have tardaron, to. hermano, gastaron la They agua de said- sus 4 camiones. A long time. Yo estaba ya todo They apenado, spent estaba the apenado, water la verdad, me from daba the 4 pena. trucks Y I was ellos haciendo su, back there ashamed. su trabajo. as they were Y de doing their repente, work. hermano, al final, Suddenly, me at the llaman. end, they call me. yo estaba con el tractor. I was with the tractor, Y me dijeron, ven, trae el and they said, tractor. "Come, bring the Y tractor." entonces, hermano, dijo, mételo hasta allá He said, para "Bring it over remover porque le here." habían echado un químico para To remove apagar el fuego. the Pero chemical. debajo no entraba el químico. Dijo, But under levántalo the para chemical- echarle eso. Under the chemical had Hermano, yo reached. estaba apenadísimo, la verdad I estaba had so avergonzado. much shame. Y de repente levanto eso. I lifted Y it, el hombre que me andaba ahí, and the man that que was me da su helping me casco gave me his hat, y que me lo pone and he put it y on que me me, toma una foto and he takes a picture of y me, que se empiezan a reír. and they all start laughing, Y yo no sabía si reír and I didn't know if I O should llorar. laugh or cry porque estaba sintiendo because I felt que yo merecía that I no un deserved trato así. not a nice Yo treatment. merecía I un deserved trato a violento. treatment that was violent. Eso es lo que mi acto merecía. That's what Y my yo estaba esperando action un trato deserved, and that's what I was waiting for. Hermanos, Brethren, no me dijeron nada. they said nothing to me. No me dijeron, hiciste They mal, didn't vas a hacer say, aquí, te "You vamos a... did this wrong, Hermano, we're going no to me do this hicieron to nada. you." They did nothing to me. Yo lloraba por I dentro. cried inside. Lloraba y cuando se fueron And lloré when they por fuera. left, I cried outside too. Y lloré y lloré And y I lloré. cried and cried and cried Porque no podía because I caber en mi couldn't corazón. Cómo ese Dios grande y endure how maravilloso that great, movió wonderful a esas God moved autoridades his para venir a authorities to librarme, come and hermano, deliver me, y una brethren, consecuencia from a que yo hice consequence mal. that I did wrong.
al siguiente tiempo del servicio, The era un next time viernes, of the service, it was the hermano, service. me hice como un loco. I became like a crazy person Porque entendí because I understood que no es mi suerte, that it's not my sino luck. es Dios. It is Y God. empecé a And I brincar como began un loco, to hermano. jump like a crazy ¿Qué haces person. tú cuando What ya no do you tienes do when you cómo don't have agradecerle a any Dios? more to praise God Salté así, I jumped. como loco. as a crazy person? Porque ¿qué más le puedo dar a Because Dios? what more ¿Qué can I más? give ¿O cómo to le puedo God? decir gracias? How No sé can I qué más say hacer. thank you? I don't know what else to do. Es maravilloso Dios. It's marvelous, God. Así que, hermanos míos, Therefore, brethren, hay muchas maneras como agradecerle a Dios. there's many ways to Uno thank de God. ellos One of Es them cuando ayunamos. is when we fast. No es que estamos It's comprándolo. not that we're buying Him. Sencillamente, hermanos amados, Sincerely, brethren, estamos abriendo nuestro corazón. we're opening up our En el heart ayuno, in the fast. lo que tenemos que es What rasgar we el need to corazón, do is open our romperlo, heart, break it, para sacar todo lo to impuro take de out nuestro corazón. everything that's bad in it, Todo lo inmundo. everything that's Ese es el evil. primer paso cuando That's the ayunamos. first step when we Abrir el fast, corazón. to open the heart. Señor, tengo Lord, I envidia. have Señor, envy. tengo aquí, Lord, tengo I allá. have this, I have Hermanos that. míos, Brethren, cuando ayunamos, when we fast, lo primero que hay que the hacer first thing es we ver need to nuestro do corazón. is see our heart Antes que pidamos before we por lo que ask estamos ayunando, for that which we're asking. veamos el corazón. Let's see our heart Entre Dios y before uno. God and us. Y abrimos el corazón y confesamos We tal open cual our sea. heart and Señor, we tengo confess, odio, however tengo it is. envidia, tengo... Lord, I have envy, I have hate, I have. No diga lo que no tiene, solo lo que Don't usted say sabe que what you tiene. don't have, just what you know that you Y cuando have. usted hace eso, And when you do this, Dios se agrada. God is pleased. Dios quita juicios. God takes away Los judgment. juicios se remueven The cuando uno judgments are removed rasga el corazón. when we break our heart before the Lord. Ahí es cuando los juicios se paran. That's where the judgments stop. Yo supe que hice I mal. knew I was wrong. Y vine y le dije, Señor, And I hice came and mal. said, Lord, I was wrong. Pero lo hice porque But I le did empecé a it decir mis because verdades. I told him my truth. Y Dios nos ha salvado de and God muchas has cosas, delivered hermano. us from many things, brethren. Cuando ayunamos, mis hermanos amados, When we fast, brethren, Dios God, o peleamos por la protección, we fight por la for the provisión protection, the y por la provision, guianza. and the guidance. Por eso dijo Jesús, cuando yo no This is esté why físicamente, Jesus said, when I am not there entonces tienen que physically, buscarme. then you have to seek me. Si quieren tener If estas you tres want to cosas, have these three things, protección, protection, provisión provision, y guianza. and guidance. Si la persona no If the ayuna y no person rasga el doesn't corazón, fast and tear their hearts, va a sufrir las they're going to consecuencias. suffer the Aunque sea un consequences, creyente, even if they are hermanos míos. believers, brethren. Por eso es una necesidad. Jesús This is dijo why eso. it's a need. Jesus said this. Hermanos míos, Brethren, en Jeremías, in Jeremiah capítulo 29 y el verso 4, chapter 29, verse 4, Dios mandó a su pueblo a God sent Babilonia his people to porque su Babylon pueblo no obedeció al Señor. because they didn't obey Le the dijo, Lord. limpien su He said, corazón, cleanse your heart, límpiense, cleanse yourself, vuélvanse a Dios. turn to Y God, Dios le dijo, los voy a mandar and I a... will send. No me quieren obedecer a mí, los voy a mandar que los gobierne alguien que ni teme a Dios. If you don't want to obey me, I will send Otros se someone van a that enseñorear de doesn't ustedes. obey the Lord. He En will lugar de govern ser over señores, you. van a llegar a ser como esclavos. Instead of being lords, you're going to become slaves. Hermano, y no creían que Dios Brethren, les haría eso. And they didn't believe God would do it. No lo creyeron. They didn't believe it. Y Dios les dijo por muchos And profetas God lo told them mismo. through many prophets. Hasta que dijo Dios, Until God said, mandó a He Nabucodonosor, hermano, said, el rey de Babilonia, un hombre que no conoce a Dios, que no teme a Dios. He didn't know God. He didn't Gente, fear hermano amado, God. idólatra. People that were Viene y se idolaters. enseñorea He del came pueblo de Dios. and lorded Esa over es the una people of vergüenza. God. That is the En shameful lugar de thing. tener a Dios como Instead of having su God protector, as their protector, mire, ahora va a comer de un look, hombre, they're going to eat from a man now, de este hombre. from this man. Y allí los van a someter. And there they will Ahí submit los them. van a oprimir. There they will ¿Por subdue qué? them. Porque no quisieron obedecer a Dios directamente. Why? Because they didn't want to obey God Esa es la directly. razón por la cual fueron llevados. That's the reason why they Pero were Dios taken. les dijo, ya que estaban allá, When God told no los them, abandonó. once they were there, He Dijo, didn't take ahí them van a back. He aprender. said, there you will Y les dijo learn. una cosa. And He said one thing. Cuando estén ahí, When you're there, lo que tienen que hacer es what you esto. have to do is this. Leo el verso 4. Verse 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia.
edificar casas y habitarlas y plantar huertos y comer del fruto de ellos. Casaos y engendrar hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Ve, hermano amado? You see, brethren? Ellos están en una condición que es They una are in a pena. condition that is Llegaron a esa shameful. condición porque They no arrived in that obedecieron a Dios. condition because they don't obey God. Ahora que ya están allá, les Now dijo that Dios, they're esto es lo there, que the tienen Lord que hacer said, ahí. this is what you need to do there. Tienen que You need to orar por la ciudad, pray for the city. porque en la paz de la ciudad, Because in the peace ustedes of the tendrán city, paz. you will have peace. donde quiera que vayamos, Wherever we go, ore, hermano, pray, brethren. ore Pray. para que usted tenga paz. So you have peace. Dios va a usar a las will autoridades use para que authorities. tal vez otros no tengan paz, Maybe others don't pero have usted la peace, tendrá si but hace you eso. will have it if you do Dios this. dijo, oren para que God said, ustedes tengan pray paz. so you have peace. Hermano, oremos. Brethren, let's pray. Oren para que Pray. no tengamos problemas So en we esa don't have área. problems in that area. En Primera de Pedro, capítulo 2, el verso Peter 13, 2, verse 13. el Señor dijo, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrar al rey. ¿Por qué al rey? Why the king? Mientras usted tenga As un long cuerpo as you físico, have a physical va a body, necesitar una you autoridad will need a física physical authority. para que lo guarden, So you're para que lo protected. protejan. Muchas veces Many times nosotros decimos, es que son malos. we say they're evil. Hermano, Brethren, ese no es nuestro asunto. that's not our problem. Dios dice que oremos. God says for us to Y no pray. importa que sean malos, It doesn't matter if they're Dios los evil. usa para God protegernos a uses them nosotros. to protect us. debemos hacerlo, es lo We que el need to Señor dice. do this. It's what the Lord says. Urge que la iglesia, mis hermanos amados, It's urgent that the church, brethren, ore y ayune por las autoridades pray cuando and está en fast for the peligro authorities de muerte. when they're in danger of death. Me refiero a una muerte, hermano, Meaning la death, muerte espiritual está cerca. spiritually, it's close by. Muchas Many congregaciones congregations no se reúnen. are not coming together. Y no es que los anden persiguiendo And it's not aparentemente. that they're being Sin persecuted. embargo, Nevertheless, su amor por Jesús ha their love for disminuido. Jesus has diminished. Su deseo por Their Dios ya no desire está. for God is not there. Ya no tienen amor They don't have love porque ya se les ha disminuido. because it's diminished. ¿Qué les está pasando? What is Se están happening to muriendo them? They're espiritualmente. dying spiritually. Ahora prefieren quedarse en Now they casa, hermano. prefer to stay home. Pero ¿qué pasa si But una what persona se happens queda en if a casa? person stays ¿Acaso home? toca a Dios allá, Do hermano? they touch Si aquí God nos there? cuesta, If here it's difficult, aquí que entre todos nos if cuesta, here where everybody's together pues is ¿qué crees que difficult, pasará en la what casa? do you think happens at home? Sencillamente, cada quien hace lo que quiere. Simply everybody does what they want. Las almas no quieren alabar a Dios. The souls don't want to praise God. No quieren, hermano. They don't want to, Pero brethren. tenemos que usar el But we Espíritu. have to use our Porque spirit. si no alabamos a Because Dios, if we don't praise God, ¿quién lo va a alabar? who will praise Him? ¿Una piedra? A rock. Pero nosotros sufriríamos las consecuencias But we would suffer the por no alabar al consequences Señor. for not praising the Hoy lo que Lord. decía el Espíritu, Today what the Lord si no lo said, alabamos if we don't nosotros, praise Him, hermano amado, no hay brethren, protección. there's no protection. Por eso el proverbio dice, This is what the proverb el says. impío pide, Him who y is no evil paga. asks and doesn't pay. Señor, dame Lord, aquí, give Señor, dame me acá, this. Señor. Lord, give me that. ¿Y con qué se le paga a Dios And cuando Él hace por how do we nosotros algo? pay God when He ¿No does es something acaso for la us? alabanza el pago Isn't de it Dios? through the praise that we pay the Lord? Debemos pagarle We a Dios. must pay the Lord. Todos le debemos. We all owe Him. Hermano, dice la palabra, tú respiras, yo respiro. You breathe, I breathe. Sin embargo, Nevertheless, pensamos que ese es un we think derecho that that is a right, que lo tenemos que tener. that we have to have it.
No lo tenemos que We tener don't have to have it. solo porque Él es bueno. It's just because He's good. Pero en esa bondad uno tiene que reconocer But that goodness, que we lo have to recibimos porque recognize Él it, es bueno. that we receive it Y because sí He's debemos good. pagarle, And we must dándole la pay alabanza Him, al giving Señor. Him the glory. Así que mis hermanos amados, Therefore, brethren, cuando nuestra vida se encuentra en peligro de muerte, when our hermanos, life is found in esto danger es lo of que death, tenemos que hacer. this is what we need to do. Tenemos que aprender a hacer una guerra espiritual. We need to do a spiritual war. Nunca vayamos Never go a confrontar la necesidad física to confront the physical need sin antes haber peleado espiritualmente. without fighting spiritually first. Primero se pelea First, you espiritualmente fight y spiritually, después se va al and lugar then físico you donde se go tiene que to ir. the physical place. Y hay un ejemplo que quiero examinar hoy. There's an example I want to examine today. La vida de The Josafat y el pueblo de Judá, Of King Josaphat and the people of Judah, ellos venían a atacarlos una multitud de gente, hermano, más de 1,000,000 de personas. more than 1,000,000 of people Y in cuando le army anunciaron al came to rey attack him. que venían en contra de él y de su pueblo, And when they told the king, lo primero que sintió the Josafat fue first miedo, thing he felt was fear, porque entendió que su because he capacidad era understood imposible that it was que impossible for pudiera him conquistar esa multitud. to conquer that Le dio miedo. multitude. He was afraid. ¿Qué hizo él What did he do cuando se confrontó con esta when he situación? was confronted with Y this quisiera que situation? vayamos leyendo. Vaya conmigo, por favor, a Please read Segunda de with me. Crónicas 20, por favor. Second Chronicles 20, Yo voy a ir resumiendo el verso 21. Dice que verse 1. aconteció que los hijos de Moab y Amón vinieron contra Josafat a la guerra. Y algunas gentes vinieron a darle aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud. Es lo que le dijeron. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al rey? Le dio miedo. What happened to the Yo king le when he pregunto heard a this? He usted, was afraid. I ask you, Cuando algo viene en contra de when usted, something comes ¿qué against hace you, usted? what do you do? ¿Ha confrontado alguna Have you situación en donde confronted a usted no situation sabe qué when you hacer? don't know what to do? ¿Donde tiene miedo? When you're afraid? Veamos qué hizo él. Let's see what he did. ¿Qué deberemos hacer nosotros? En el verso 3 Verse 3. dice que tuvo temor Josafat. Y humilló Josafat su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Hermanos míos, Brethren, por eso Jesús dijo en los últimos, cuando this sea is what quitado el God said. esposo, In the last entonces times, ayunarán. when the husband is taken away, Mis you will hermanos amados, fast. Brethren, Ahora estamos confrontando now we are situaciones más confronted situations. para yo conozco un poco más el tiempo del pasado, tal vez que muchos de ustedes. I know the time from the He past vivido a lot more más tiempo atrás, uh, entonces tengo con qué comparar ahora. than some of you, and so I have Y what yo to veo compare. el tiempo And I see en el the que yo viví time y where veo I este lived, tiempo y and I digo, see this time, and I esto, say, esto está terrible para mí, this is terrible for me. pero tal vez para un joven que But no maybe for a tiene young person el pasado that doesn't know the past y nomás ve esta parte, and only sees this no tiene un part, punto de comparación. he doesn't have Y a point entonces of no reference. está tan malo, So then he says, it's not so bad. está más o menos, está bien, It's okay porque no tienen un punto de comparación because they anterior. don't have a point of reference. Yo caminaba a las 2, 3 de la mañana I used to walk at 2, 3 in the morning sin ningún temor en with el no pueblo, fear in my town. jovencito, Young person, 13, 15, 13, 15. y no tenía miedo. And I wasn't Oscuro, ni afraid. había luz. Dark, there was no ¿Por qué no light. tenía miedo? Why wasn't I Porque afraid? no había maldad Because there was adentro de no los evil hombres. inside of men. Por eso podía yo That's why I caminar. could walk like Ahora. that now. Hasta salir da miedo, hermano. Even coming ¿Por qué? out, you're afraid. Porque Why? ahora la maldad está Because dentro. now the evil is inside. ¿Por qué se ha metido tanto? Why has it gone in so A much? veces hasta en los creyentes. Sometimes even in believers. Porque en el corazón Because in the es heart donde se anida la maldad. is where the evil Por eso stays. que hasta los This is cristianos why even hacen Christians maldades do terribles. such evil. Porque nos rasgan el Because they corazón. don't tear their hearts Una before vida God. que nos rasga el A corazón life that delante de doesn't Dios tear their hearts contiene before maldad. God contains
remains evil. No la puede sacar They solo. can't take Tiene it que out venir by con Dios y themselves. rasgar, Señor, tengo They have to odio. come with God and say, Quisiera Lord, I que esta have vida hate. I want this life too. ¿Ve? Por eso es You que la see? gente hace This maldades. is why people Porque do no han evil. obedecido a Because they Dios. haven't obeyed God. Hermanos, si no contuviéramos maldad en el contain corazón, evil in no our hearts, podríamos we hacer could la not maldad. do evil. Solo podríamos We hacer el could bien. only do good. Pero una vida que no But a ayuda, life that doesn't fast, aunque sea creyente, even if they're believers, son hacedores de they're maldad. doers of evil. La maldad es más fuerte que su carácter. Evil is stronger than La your maldad es más fuerte character. que su voluntad. It's stronger than your will. Lo domina. It dominates you. Por eso dijo Dios, tienen que ayunar This is why God said you have to fast. para que eso sea sacado. So that Y is entonces taken podremos out. tener victoria, And hermano then amado, we can have sobre victory, brethren, aquello. over that. Mira, hermano, Brethren, look, si no vencemos en if el we don't corazón, overcome in our heart, vendrán demonios sobre demons la will persona come over the person. y tendrá graves And they will problemas have esa great vida. problems. Sin duda, así será. No doubt, it will be so. Por eso tenemos que tener cuidado. This is Veamos why we need to be sigamos con careful. este Josafat, hermano amado. Let's continue with King Jehoshaphat. Este hombre, mira, hermano, cuando tuvo miedos, This man, when he was fue afraid, sabio lo que he was hizo. wise. Se with what he humilló did. ante quién, hermano? He humbled himself before Ante Dios. God. Tú cuando tienes miedo, ¿a When quién you're buscas, afraid, hermano? who do you seek? ¿A quién buscas tú Who cuando do you tienes seek miedo? when you're afraid? Mira, hermano, Look, brethren, dice, se humilló él y hizo, era rey, he was the king. todos en ayuno. He said everyone's going to Te fast. pregunto a ti, ¿qué I le ask hace you, cuando el pueblo se humilla? When the people humble y ayuna, themselves and fast, ¿Qué hace Dios? what does God do? ¿Qué le pasa a Dios What cuando happens alguien se to humilla, God when hermano? somebody humbles themselves? ¿Recuerdas cómo es su carácter? Remember how his Dios character es is? He is misericordioso, merciful, clemente, kind, compasivo. Él compassionate. no He cambia. doesn't change. Cada vez que nos humillamos, Every siempre time we encontramos humble un Dios ourselves, we misericordioso, always find a merciful clemente y God, compasivo, que se duele del castigo. compassionate, that is Dios no se pained place de estarnos golpeando, hermano. by the punishment. He's not Dios no pleased le with gusta the eso. punishment. He doesn't like Dios it. lo que quiere es que seamos What God wants entendidos is for us to y que no understand contengamos maldad and to para que not no haya contain necesidad de evil. eso. So this is Y de esa manera, not needed. hermano, Dios nos libera y nos da la victoria. This way, brethren, the Lord El sets pueblo us free hizo and eso gives con us él, victory. ayunaron. En el verso 5, Verse 5, habló el rey a Dios y le dijo, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, esta tierra tú la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos la han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Y luego le está recordando el rey a Dios King Jehoshaphat is lo que reminding Dios God prometió what hacer. God promised to do. En el verso 9 Verse 9, dice, le está diciendo Josafat a Dios, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. ¿Ve? you see, ¿Qué está pasando aquí con ellos? what is happening here with ¿Qué them? iban a perder, What hermano? would they lose? Iban a perder su They were vida. going to lose their Y lives. si no perdían la vida, iban And a if they didn't perder lose their su lives, tierra. they were going to Iban lose a their perder su land, provisión. their provision. Iban a perder su libertad. They were going to lose their freedom. Pero cuando pase eso, But dijo, when that passes, clamaremos, we'll cry out, ayunaremos we'll y fast, nos oirás. and you will hear us. Hermanos míos, Brethren, tenemos que hacer esto we must do this para que no suframos. so we don't suffer. Hermanos, Dios no quiere que nos falten las cosas, God doesn't want us to be lacking things, pero van a faltar. but they will lack. De verdad van a faltar Truly, they will lack en aquellos que no in limpian those su that corazón. don't cleanse their hearts. Él es fiel, hermanos. He's faithful, brethren. Él es fiel. He's faithful. Así que, hermanos míos, Therefore, brethren, entonces el rey Josafat le está King diciendo, Jehoshaphat is saying, pero antes quiero decirle, before I Cuando want to usted tell ayune, you, hermano, when you fast, debe ser sincero con you Dios. should be sincere with God.
Cuando me refiero sincero, When I say dígale la sincere, verdad a Dios. meaning tell God A the Dios le truth. gusta la verdad. God is pleased with the truth. Si tenemos If enojo, we have anger, hablo de eso porque no quiero usar otros ejemplos más sucios. I speak of these Tal vez because haya I cosas don't más want sucias to en nosotros. use Pero no quiero usar eso. filthier examples. Pero lo que haya en nuestro corazón tenemos que aclararlo. Although there might be Confesarlo a filthier Dios. things in us, and Lo que whatever sea, it is, lo we que need sea. to confess it Porque to es entre God. Dios y nosotros. Whatever it is, we need to confess it to God. A Dios le gusta la sinceridad. God is pleased with sincerity. Entonces este hombre, Josafat, le está This diciendo a man, Dios: Jehoshaphat, is ahora telling pues God, he aquí los hijos de Amón y de Moab, dijo, vienen a arrojarnos de la heredad que tú nos has dado. Oh Dios nuestro, ¿no juzgarás tú? Porque en nosotros, mire lo que dice, está reconociendo su condición. Dijo, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Oiga lo que dice: no sabemos qué hacer, y a ti nos volvemos, y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer, y a we ti don't know volvemos what to nuestros ojos. do, and we turn our eyes to you. Mis hermanos, Brethren, ¿quién va a controlar la who will conducta control de, the conduct de la conducta que está teniendo la sociedad? that society La is anarquía, ¿quién lo va a having? controlar? The anarchy, who's El going to gobierno no lo va a control it? hacer. The government, they're not going to. Mira, hermano amado, y le voy a decir por qué Look, no lo puede brethren, hacer el gobierno. Let me tell you why the government Usted can't do it. alguien puede golpear a una Somebody can persona hit a person, y no lo logra arrepentir, and they don't make them porque repent la maldad está en su because the evil interior. is inside of them. Por eso a alguien que es This corregido is y tiene why maldad someone that dentro, is corrected and se they hacen have evil, peores. ¡Ah! they become worse Porque hay demonios. because there's demons. Así que aunque los destruyeren, So even if they no destroy their bodies, lograrán controlarles. they wouldn't be able to El control único them. que los va a The only controlar one that es will control them is Jesucristo. Jesus Christ. Y eso será cuando And venga that will be Él. when He comes. Esa conducta That no conduct se va a will not detener. stop. Si usted piensa If you think que se va a mejorar, that quiero it will decir become better, que esperamos que that we haya un gobierno wait por for a muchos años government de to be mucha here paz. for many years of many peace. No, No, porque la maldad se está because the metiendo en la evil gente. is going Y inside eso es the lo que people, hace la and that conducta de makes los the hombres conduct incorrecta. of men incorrect, Y eso no lo puede controlar un ser humano desde fuera. and that cannot be controlled by a Tiene que human being hacerlo from outside. Dios. God has to Así que do mis it. hermanos amados, Therefore, brethren, leo aquí. I read here, Dice que cuando el hombre estaba clamándole a Dios, dijo: Señor, no sabemos qué hacer, nos volvemos a ti volvemos nuestros ojos. Y dice que todo Judá estaba en pie delante de Jehová. Mire, hermano, look, brethren, todo Judá, all Judah con sus niños with their children y sus mujeres and their y sus women hijos. and their children, Todos, hermano. everyone. Usted tiene que proteger su You have gente, to hermano. protect your people. Es la única It's manera. the only way. No hay otra forma, There's hermano. no other way Es esta la This única is the manera only de way protegerlos. to protect Cuando them. cada miembro de When cada each familia member of each con family, humildad, mira, hermano, with humility, rasgan su look, corazón they y se lo enseñan a Dios. bring their hearts to God. Ahí, en ese momento, In that moment, Dios quita todos los juicios. God takes away all Cuando las judgment. vidas abren su When the corazón, lives no hay open up juicio their que quede, hearts, hermano. there's no judgment Y that viene una remains. protección de And a Dios sobre las protection of vidas. God comes over the lives Maravillosa. marvelously. Y ahí te mueves y sientes you libertad. move Se there, siente libre uno. And you are Aunque free. por afuera estén pasando cosas. Even when outside things Porque are hay una happening, promesa. because there's a Como ya promise. oré, Dios va a usar esas vidas. Since I prayed, para God will use protegernos. those lives to protect us. Dios protege lo God santo. protects that Dios which is protege lo holy. puro. God protects Nunca va a that which is proteger lo pure. impuro. He will never protect Él what no is es así. filthy. He is not Él like protege that. lo He limpio. protects the clean. Por eso es que tenemos, This is si why nos we ensuciamos, need to abramos el corazón, confesémoslo. open our heart Nos and perdona, nos confess. limpia y entonces recibimos protección. He forgives us, cleanses us, Provisión. we receive protection, Y guianza. provision, and guidance. Las tres cosas The las three recibimos things we cuando receive estamos when we limpios. are clean. Ahí es que nos dan las tres. There we have the three. Ahora, hermanos míos, There, brethren. ¿por qué? Why? Perdón, en el verso 14 Verse 14. dice que estaba ahí un hombre llamado Jaziel, era un levita,
y que el Espíritu Santo vino sobre él, y Dios habló por medio de él a el pueblo y al rey Josafat, y les dijo esto. Pero antes, hermano mío, ¿por qué Dios puede tomar esta guerra como hacerla propia, hacerla? O sea, no es la guerra de ustedes, ahora es mi guerra. God takes this as his war now, not yours anymore. Entendamos esto. ¿Cómo Let's es que Dios understand. puede decir, ok, How is it that God yo can voy a say, pelear por I'm going ustedes? to fight for you now? Quiero leerle antes para que me entienda mejor. Let's En el read verso before, 15 dice, verse y 15, dijo el Espíritu Santo por medio de the Jaciel Holy al pueblo, Spirit said through oíd Judá the todo, Levite Hasiel, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La guerra es de Dios. the war Mi is pregunta God. es, ahora, My ¿por qué question Dios is, se apropió de why la did guerra? God take No over era la the guerra war? contra Josafat y Wasn't contra el it pueblo. against the king Ellos eran los Jehoshaphat que and the tenían people? miedo. They were the ones that were Aquellos afraid. venían a matar a Josafat y al pueblo. That army No a was coming Dios. to kill Jehoshaphat and the people, not Pero ¿por qué God. Dios se metió en lugar But de ellos? why did Porque God? ellos dijo, no sabemos come qué hacer. instead of Y nos them? volvemos a ti. Because they turned to Le God. entregaron They todo. gave him everything. Fueron sinceros. They were sincere. Tenemos miedo. We are Es afraid. muy grande para It's nosotros. too big for No us. tenemos fuerza. We don't have the strength. Ayúdenos. Help us. ¿Y qué hace Dios cuando tú le And what pides does ayuda? God do when you ask for help? Hermano, si no nos escuchara, If you didn't ¿qué hear caso us, tiene hablar con what Dios? good would it be to speak to God? ¿De qué sirve que ayunáramos si no What nos good would oye? it be to fast if he Sería didn't estar hear us? perdiendo el tiempo, He would be hermano. wasting our Y Él es time. fiel. He is Todo el que faithful. invoque mi nombre, Everyone who calls on the name of todo the el que Lord, invoque mi nombre será everyone who calls salvo. on the name of the Lord will Por be eso que yo saved. digo, ok, ahora es mi guerra. This is why God said, now it's my war. Porque ellos se la entregaron toda. Because they No gave it to sabemos him. qué hacer y no tenemos We don't fuerza. know what to do. We don't have Nos the volvemos strength. a ti. We turn to Entonces, you. entonces confían totalmente en mí. You trust completely in God. Entonces es mía ahora la Then guerra. God said, now the war is mine. Hermanos míos, Brethren, así es como tenemos que pelear. this is how we need to Estos fight. hombres pelearon la These batalla men espiritualmente. The battle Buscar a spiritually. Dios es lo primero. Seeking God is first Hasta que Dios nos hable. until God speaks A to ellos les us. habló, hermano. He spoke to them, Dios, no se brethren. preocupen. He said, don't Ahora, worry. quiero leer un poquito más. En el verso Verse 17. 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. ¿Quién va a estar con ellos, Who hermano? will be with them, brethren? Dios. Jesus. Luego sigue diciendo, perdón, una pregunta más. Ahora, ¿qué hicieron cuando ellos recibieron la palabra? Cuando dijo, no se preocupen, la guerra es mía. What did they do when they received Note the lo que Lord? hicieron. Not to worry. Leo ahora el verso 18. Note what they did. In Entonces, verse cuando ellos 18, escucharon que Dios les dijo, no se preocupen, yo voy a pelear, en el verso 18 dijo, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Hermano mío, se postraron. Brethren, they bowed down. ¿Cómo es que se postraron? Claro, How cuando did tú they bow crees que down? Dios ha When hecho you algo por believe ti, God's done tú tienes que something darle for la you, gloria you como have to ya ha give him hecho, thank hermano. you. Ellos se The Lord postraron, has hermano, done. They pusieron bowed su down, frente en el put their piso. forehead in the ground. Hermano, no estaban the en ground. una alfombra, They were estaban en el campo, where there afuera, was a carpet. They were como outside, aquí. like right Y here. todos, And everyone, el rey. the king, Pero ¿cómo el rey se va But a how doblar? can the king Hermano, bow el down? rey es carne como the cualquiera de king otro. is flesh just like El hombre everyone puso else. su frente en He el put piso. his forehead on the Y ground. todos sus consejeros, y el All his pueblo, counselors, y all los, the y los people, papás, y the las mamás, fathers, the y los mothers, hijos, the y children, todos everyone ¿Qué bows hace down. Dios cuando What todos se does postran? God do when everybody Hace esto, bows hermano. down? He does this, brethren. Extiende su He manto sobre extends todo. his mantle over them. Cuando las vidas se postran, When the se lives bow rinden, down, Dios extiende su they manto de surrender. God protección. extends his Es mantle cuando of dice, "No lo protection." toquen. It's when he says, don't touch him. Hermano, ahí ya no hay, el que se atreva ahí va a morir. Who dares to touch, then will die. Es peligroso, It's hermano. dangerous, brethren.
Cuando una vida se ha When se ha a humillado life ante has Dios y humbled lo themselves before quieren God, tocar, then they hermano, se want to vuelve touch him. peligroso para la persona. It's dangerous Ahora, for note the esto. person attacking. Estoy en el verso, Verse ¿qué dice, hermano? ¿En cuál me quedé? El 19. 19. Y dice, y se levantaron los levitas para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Lo que quiero hacer hincapié aquí, ¿qué hace la alabanza a Dios cuando lo What alabamos, does the hermano? praise do to ¿Qué le God hace a when we Dios? praise Him? What does it do to Hermanos God? míos, ¿qué le hace Brethren, what does a it do Dios? to ¿Qué God? le hace cuando lo What alabamos? does it do to God when we praise ¿Qué Him? te hace a ti cuando What te does alaban? it do to you when someone praises you? ¿Qué te hace? Nada. What does it cost you? Hermano, yo he visto gente que I've se seen people, pelean brother, uno con that otro fight one for y the los veo other, en and I see desventaja. them at a disadvantage. Se ve físicamente, se nota uno Physically, está grandote y you notice fuerte the other one y el is otro está big chiquito. and the other one is small. Hermano, pero Brethren, los he visto. I've seen them. Yo no entiendo cómo I no se don't retrae el understand pequeño. how the No lo little one comprende doesn't mi back mente. down. Hermano, Brother. no es cuerdo, It's not logical. pero es una fiera, hermano. But Y no cabe, he can do it. porque allá afuera, atrás, le está- Because "Yes, back there tú puedes, somebody's tú saying, puedes, you can do yo it, te you dejo". can do it, come on, don't let him ¿No es do la it, come alabanza? on, you can do it. Y Isn't le that praise? encienden, hermano, And something turns on inside of them. y hacen cosas And they do things de acuerdo a la alabanza que according reciben. to the praise they do. Muchos chiquillos le han derrotado Many grandes. little ones have overcome big ones. David venció a un David grandote. overcame a big one. Hermanos míos, Brethren, a Dios le hace el God, mismo efecto. the same Cuando effect tú it lo has alabas on y lo him when empiezas a you praise bendecir, him and hermano, you y lo empiezas a begin to praise exaltar, him and y empiezas a exalt him, hacerte como un loco. and you begin to become like a crazy person. En una visión el Señor hace años me mostró, hermano, In a vision, the a un Lord hombre showed que me es de alabanza, es un ministro de alabanza. a man that is a minister of praise. Yo vi cómo alababa a Dios, I saw him hermano, how he praised en un campo God así, in y venía a corriendo, place corriendo, y like de this, repente and he hizo una was maroma del aire, running and hermano, running, and he made a y twist cuando in cayó, the air. cayó And when hincado he así, fell on the ground, con las he manos hacia fell arriba. on his Y knees Dios with his estaba hands feliz. up, and God was so happy. Hermano mío, cuando alabamos a Brethren, when we Dios, praise God sin pena, without despiertas shame, el poder you de wake Dios. up His power. ¿Sabes por qué no se han You roto see muchas why cadenas? many chains haven't been broken? Estamos atados a la Because we're vergüenza. bound to shame. Pero si usted quiere ser libre, But if tiene you que want pagar to el be free, you precio. have to ¿Cuál pay es the el price. precio? What is the price? Alabar a Dios. To praise God. ¿Quiere libertad? You want freedom? Paguemos. Let's pay. Por eso yo le estoy avisando, This is hermano, why I'm telling you, brethren. para que si me ve que estoy como loco, So that if you No see me estoy act like a loco. crazy person, solo estoy I am haciendo not lo que crazy. dice que se I am hace. only doing what the Bible says to do. Eso es lo que se hace. That's what you do. El no hacerlo, estamos They're not cortos. doing it, we are short. ¿Por qué Dios no mató a David? Why did God not kill Cuando él David pecó. when he sinned? Porque no había otro alabador como Because él. there was no other Él tenía que haber person muerto that por la ley, praised. hermano. La ley decía que tenía que Like morir por him. el pecado que cometió. The law said that he had to ¿Por qué die no lo for the mató? sin that he committed. Why didn't he kill him? ¿Quién lo iba a alabar? Who was going to praise him? No había otro que lo There hiciera was como no él. other that praised God like him. Así que, hermanos míos, esta gente, Therefore, cuando se brethren, postró, these hermanos, people, Dios, when they bowed down, Dios se complació en ellos, God was pleased los with tomó, them. He took y him. luego voy al verso And then in verse del 20. 20, Dice, cuando se levantaron por la mañana, hermanos, ya les había hablado Dios, estaban felices, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, el rey Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, hermano. ¿Y qué más? Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hermano, es la palabra de brethren, Dios. it's the word of God. Si un hombre de Dios te está If a diciendo en algo man en of el God is Espíritu, hermano, telling you to do something in the Spirit, y está fluyendo el Espíritu, and the hermano, Spirit is flowing, obedece obey. y serás prosperado, You will hermano. be prospered. Serás prosperado. You will be prospered. Ahora dice, cuando esto pasó, hermanos amados, dice que en el verso 23, cuando esto estaban haciendo, cuando la gente estaba alabando a Dios, pusieron a alabar a los levitas en el verso 21 y pusieron a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y otros que venían con ellos, el monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Hermano mío,
Brethren, ¿Sabe? Yo creo que en la vida espiritual nos hace falta más libertad. I believe that in our spiritual Y life debemos we need more pelear. freedom and we need to Hermano, fight la it. alabanza es una The praise, necesidad. brethren, it's a need. Necesitamos We need entregarnos más. Sé que ahorita to estamos give aquí more afuera, to God. I know we're outside now, pero es necesario but alabar a it's Dios. necessary to Ahora, praise the Lord. cuando ellos van allá, hermano, When they went there, brethren, en el verso 24, 24, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Mira, hermano amado, cuando hacemos la guerra espiritual when we do correctamente, the no spiritual escapa war ningún correctly, demonio, no hermano. demon escapes. Ni uno solo se escapa. None escape. Ni uno solo, hermano. None escape. Todos son destruidos, porque la They're guerra all es de Dios. destroyed because the Pero war cuando is hacemos la God. guerra nosotros But dejamos un when we montón, do hermano. The war, we Apenas lose le so tiramos many. a uno y si es We que lo logramos barely derribar. fight against one Pero and ¿qué we de los overcome demás? him. But what A about veces all no the entendemos, others? hermano. Pero si hacemos la guerra But if we do correctamente the war y correctly le pedimos que la and tome we por ask the nosotros, Lord to do Él it for acaba con us, todos los He enemigos, finishes hermano amado. all our enemies. Ahora, en el verso 25, Verse 25, cuando ellos llegaron, dice que enviaron a todos esos enemigos muertos it says that they y saw los all the despojaron de enemies todos dead. sus bienes, And hermano. they took all their wealth. En el 26 26. dice que recogieron todo el botín por 3 días For 3 days they were taking en el valle de Beraca. Beraca, hermano, es un the lugar goods de from la their bendición de enemies. Dios. Baraka is the place of the Si blessing of quieres tener God. bendición, If you want to have blessing, tienes que pelear, you hermano. have to fight. No puedes. You can't. ¿Cómo puedes How can you tener bendición sin have pelear? blessing without fighting? ¿Cómo? ¿A How? dónde? Where? ¿O quién lo tendrá que hacer por ti? Who will do it for you? ¿O lo haces tú o no lo Either you tendrás? do it or nobody else does Así it. es de claro. This is how clear Debemos it de is. pelear. We must Hermanos fight. míos, oremos Let's pray por nuestras autoridades. for our authorities. Estamos en ayuno. Gracias We por are su fasting. apoyo, hermano. Thank you for doing it, Lo que brethren. estamos haciendo What we are doing, a todos nos afecta. it affects everyone. Lo que pasa en las elecciones What happens in the a elections, todos it will nos va a afectar affect us all, de una o del one otro way lado. or another way. Por eso es que la iglesia This is tiene que why hacer the esto. church has to La do iglesia this. no ha hecho esto The antes. church hasn't done this before. En el mundo entero no lo ha In the hecho. whole world, they haven't done it. Por eso la maldad ha This is crecido. why evil has grown so much. Y la iglesia tiene que despertar, The church hermano. has to wake up, brethren. Oremos por las Let's pray autoridades. for our Para que authorities. tú y yo So vivamos you quieta y and I reposadamente. live quietly. Para que Dios nos extienda So su God misericordia. extends His Para que nuestros mercy. hijos todavía So that our desarrollen sus children actividades still have con their libertad. activities with freedom. Que crezcan en un That they ambiente grow limpio. in a clean Eso no es gratis, mis place. That is hermanos. not free, brethren. No es gratis. That is not free. Alguien tiene que pagar Somebody eso. has to pay for this. La iglesia tiene que The pagar church su has parte. to pay their part. Debemos orar. Póngase de We pie, have vamos, to por pray. favor. Let's pray.